Abogado Mario, bienvenido y buena noche. Antes de iniciar, pues darle la bienvenida y pedirle una disculpa por el retraso. Estamos muy colgados del tiempo, pero créame que no ha sido más que nada de hacer las cosas lo más detallado posible. Le voy a comentar que la dinámica consistirá en una presentación de su persona y su proyecto de trabajo de 15 minutos. Unos 15 minutos después serán un bloque más de 15 minutos de preguntas y respuestas de las señoras y señores consejeros y de los diputados. Trataremos de ceñirnos a ese tiempo. Hay un cronómetro que va a iniciar cuando usted inicie con su exposición. Entonces, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas noches, señoras diputadas, señores diputados y las señoras consejeras y los señores consejeros ciudadanos para calificar el proceso. Mi nombre es licenciado Mario García Solórzano, soy licenciado en Derecho, soy licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima, con cédula y título en las dos profesiones. Y bueno, a lo largo de los años, después de haber egresado de la facultad, me he dedicado a trabajar y a ejercer la carrera de abogado y también de maestro frente a grupo en DGETA, que es la Dirección General de Agropecuaria. Y actualmente estoy litigando, ¿verdad?, en un despacho. A la vez, durante ese tiempo he venido manejando diversos asuntos en materia penal, civil y familiar, y me he percatado de que en esos tiempos la Procuraduría ejercía sus consignaciones y desde luego había innumerables violaciones a los derechos humanos de los detenidos y después procesados, y también seguían las violaciones en sus derechos humanos estando internos en el Cerezo de Colima, Tecomán y Manzanillo. Luego entonces esto me obligaba a ejercer de manera libre los recursos necesarios que la ley tiene en favor de los detenidos, haciendo valer desde luego los recursos necesarios y también el amparo, aduciendo desde luego las violaciones a los derechos humanos contenidas en estas consignaciones. Y pues eso me ha permitido también tener experiencia en esta materia, y esto precisamente un caso que llevé me hizo merecedor de la medalla Miguel de la Madrid Castro y un reconocimiento por parte de la Universidad de Colima, distinguiéndome como el mejor abogado del año en el 2008, el reconocimiento que me entregó el gobernador Silverio Cavazos Ceballos, en paz descanse, y el maestro en ciencias Miguel Ángel Aguayo López. Y así he venido ejerciendo la profesión y cosechando desde luego más reconocimientos a nivel nacional e internacional. El año pasado, en un congreso internacional en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, fui objeto de un galardón que se conoce como Venera Cum Laude Benito Juárez, precisamente por estos servicios que presto a la sociedad. Y este año consecutivamente
he sido galardonado de nueva cuenta en un congreso internacional en el Estado de México, en la ciudad de Toluca, con una venera que se conoce como Adolfo J. Treviño Garza, al mérito jurídico de la Confederación de Colegios y Asociaciones de México. Desde luego, siempre estos reconocimientos los he compartido de manera pública con todos mis compañeros abogados y abogadas del Estado de Colima, y les he dicho que este reconocimiento es para todos, para toda la comunidad jurídica, para todo el gremio jurídico, como le llamamos, ¿verdad? Y siempre he compartido con ellos porque, aparte, soy presidente de un colegio de abogados penalistas y delegado en el Estado de esta confederación, lo que me obliga a buscar la superación del gremio jurídico a través de conferencias, talleres, cursos, que hemos logrado traer componentes nacionales e internacionales aquí al Estado por su servidor. De ello ha dado cuenta la prensa del Estado y toda la comunidad, la sociedad, saben de estos cursos, ¿verdad? Entonces, pues seguimos trabajando en beneficio del Estado de Colima. Hoy, en esta oportunidad que se presenta de participar en este proceso de selección para ocupar la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es que estamos participando en ello, porque tenemos la fortaleza y el deseo de seguir sirviendo a Colima, a nuestro Estado, y muy en especial en este tema que son precisamente las violaciones flagrantes que se cometen en contra del gobernado. Por ello es que estamos participando y desde luego hemos ganado infinidad de casos con esta situación de la violación de los derechos a las personas que se encuentran privadas de su libertad. También ya en este nuevo sistema de justicia penal, adversarial, acusatorio, lo hemos venido haciendo, también logrando casos muy importantes. Les puedo mencionar que el caso que recientemente acabo de lograr, libertad de un imputado, fue por el delito de homicidio calificado y delito contra la salud al mismo tiempo, en su variante de posesión simple de estupefacientes. Es importante señalar esto porque difícilmente la comunidad jurídica ha podido llegar a estos niveles, pero hay datos de compañeros que han ejercido la profesión, también obteniendo sentencias absolutorias de personas a las cuales se les ha violentado sus derechos humanos, y es el señor diputado Carlos César Farías Ramos, también del dominio público, porque se trató en su momento de un funcionario del gobierno federal. Y esto nos también con muchas violaciones a sus derechos humanos. Entonces esto nos permite ir transitando en esta materia y ver cómo día a día se violentan no nada más los derechos humanos de los imputados, sino también sus derechos fundamentales, ¿verdad? Esto nos permite desde luego acceder a tener una participación más activa en los problemas del Estado, en los problemas comunes del gobierno del Estado, de todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el Estado de Colima. Luego entonces esto nos permite tener la visión y la capacidad
de qué son los derechos humanos, cómo funcionan, cuáles sí son derechos humanos y cuáles no, porque también no es correcto que continuamente se diga que se violan los derechos humanos y los derechos fundamentales de los detenidos y de las personas vulnerables de la sociedad. Luego entonces nosotros analizamos detalladamente y les explicamos si realmente es una violación o no. Y si es... Perdón por la interrupción, para que también se ya viendo su hoja de vida, también el plan de trabajo, ¿no? Nada más para precisar, le alcanza el tiempo. ¿Perdón? ¿Su plan de trabajo? Perdón, ¿sí? va. El plan de trabajo lo presenté aquí al Congreso del Estado de manera puntual, como ¿sí? lo establece la convocatoria. Perfecto. Pero hay figuras muy importantes que usted quisiera destacar, que pretendemos sí. implementar en la Comisión de Derechos Humanos, si este pleno del Congreso determina que su servidor soy apto para ocupar la presidencia. ¿En qué consiste? Bueno, vemos cómo está la Comisión de Derechos Humanos en este momento y qué es lo que pretendemos. Abrir 2 oficinas en materia de asuntos jurídicos, de asuntos legales, y una oficina tipo contenciosa, conciliadora o mediadora, para ir evitando el rezago de quejas a la comisión y que al final de cuentas no se emita tampoco recomendaciones. Entonces lo que pretendemos en esas oficinas es darle asesoría jurídica y legal a las víctimas que acuden, si son víctimas del delito o personas de grupos vulnerables o de la sociedad en general, si acuden con un problema, con una queja. Muchas veces no saben si es queja o no es queja, si corresponde allí o no. Entonces, allí en esta situación de la oficina contenciosa mediadora, va a haber la oportunidad para citar a la persona o ente, al requerido, para que lleguen a un arreglo en ese momento y no pase a ser una queja formal. Si requiere el asesoramiento, el apoyo, todo lo que conlleva esto, entonces lo pasamos a la oficina de asuntos jurídicos y ahí se le va a asesorar hasta los últimos recursos que tenga en materia legal. También pretendemos, desde luego, y ya lo hemos hecho así, a abrir las oficinas de Manzanillo y de Tecomán de derechos humanos. Se ha hablado que no hay recursos para abrirlas. Yo fui este fin de semana a Manzanillo a ver el edificio donde va a establecerse la comisión, en caso de que, repito, nos favorezca la opinión de todos ustedes. Ya mostré incluso a la prensa el inmueble donde va a estar establecida la comisión. De momento probablemente, casi es seguro, no vamos a pagar renta incluso. Entonces queremos implementar una nueva visión de servicio, de voluntad, porque es lo que se requiere en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Y desde luego también tenemos proyectado en el plan de trabajo establecer oficinas de enlace en todos los municipios, ¿verdad? Y lo he dicho, si estas 2 comisiones unidas y el Consejo Ciudadano determinan que yo sea su presidente, lo he declarado y lo declaro aquí, seré un presidente de 24 horas los 365 días del año, ¿verdad? Y yo personalmente también pondré los teléfonos particulares de su servidor para contestar las llamadas a la hora que sea de la noche, de las 8 o 10 de la noche hasta las 7 de la mañana de otro día, las 24 horas, de manera sencilla,
Y yo personalmente también acudiré a atender este tipo de problemática. De igual manera, aparte de ser un presidente de 24 horas, lo he dicho, muy difícilmente estaré yo en las oficinas, muy difícilmente. ¿Por qué? Porque yo voy a salir a llevar los derechos humanos a la sociedad. Yo personalmente voy a andar atendiendo también estos asuntos en todas las colonias, en todos los barrios y en los 10 municipios. Hemos visto y vemos cómo hay violaciones a los derechos humanos, a las garantías fundamentales en Tecomán, en Manzanillo. Y dos rubros muy importantes que también pretendemos es mantener unas visitas constantes hacia los cerezos de nuestra ciudad, de nuestro estado. ¿Por qué? Porque ahí es donde más violaciones a los derechos humanos existen. En este momento no contamos con director de cerezo en Manzanillo ni en Tecomán. Sin embargo, aparece como que estuviera funcionando. Luego entonces hay bastantes violaciones porque no hay quien atienda de manera directa los requerimientos de los internos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Precisamente estábamos viendo el tiempo, ¿verdad? Lo ajustó perfectamente. Bien, vamos a seguir con el bloque de preguntas y respuestas. Vamos a pedir a las señoras y los señores consejeros que inicien ellos el primer bloque. Buenas noches. La primera pregunta es, en materia de derechos humanos, en la reforma del 2011, se incluyeron varios principios. Uno de ellos es fundamental para la aplicación en materia de derechos humanos. ¿Nos podría indicar cuál es, por favor? ¿Fundamentar la queja o fundamentar de manera general? De manera general. Sí. De manera general. Sí. Los derechos humanos sabemos desde luego que han venido operando bajo otros nombres, otros rubros, desde el siglo XVII. Y en la actualidad se han manejado a través de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y otras declaraciones que se han generado a lo largo de estos años, de 1948 concretamente a la fecha. Entonces, para poder fundamentar esos principios que establece los derechos humanos, ¿verdad?, tenemos que recurrir desde luego a los antecedentes que han venido fortaleciendo los mecanismos de los derechos humanos a nivel nacional, a nivel internacional e incluso aquí en nuestro estado, pues a nivel de estatal, ¿verdad? Y esta fundamentación la encontramos precisamente en este conjunto de normas y en este conjunto de principios que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Gracias. ¿Nos podría decir también, dentro de las atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuáles son las principales que usted ha visibilizado en el transcurso de su experiencia? Las atribuciones que establece la Comisión de Derechos Humanos están contenidas en su ley orgánica, básicamente en el artículo 3º, que establece claramente cuáles son esas atribuciones, ¿verdad? Que son de observancia, de estudio, de divulgación, de manera general. Ahí está fundamentalmente lo que establece la ley orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias, licenciado. Solo le voy a realizar una pregunta. ¿Cómo vincularía a la comisión con las organizaciones de la sociedad civil? A la comisión con las organizaciones de la sociedad civil.
De manera simple y sencilla, no creo que tenga mucha ciencia esto, hay que precisamente salir a las calles, ¿verdad? Atender de manera pronta, directa a estos grupos, ¿verdad? Hay una relación de personas, normalmente personas morales, agrupaciones de la sociedad civil, y tenemos que vincularlas y tenemos que hacer un trabajo real de acercamiento de los derechos humanos hacia estos grupos, ¿verdad? Pongo un ejemplo, si tenemos un número de 100, bueno, hay que buscarlos, porque muchas veces no los tiene registrados la comisión. Entonces tenemos que establecer un registro de las agrupaciones de diferentes grupos, y precisamente esas organizaciones tienen muchos problemas. El caso concreto, se los comento, de los vendedores ambulantes de la ciudad de Colima, que el ayuntamiento no les permite que penetren a la calle Madero desde la Filomeno Medina y Juárez, es decir, sobre toda la calle Madero, que conocemos como el centro, a vender sus productos. Entonces esta es una violación muy clara que establece los derechos humanos. Eso hay que buscar a estas personas, quiénes son, si están en una agrupación, ¿verdad?, de comerciantes ambulantes, para poder acercarlos a la comisión y brindarles la asesoría necesaria, y desde luego citar a la autoridad que está violando esos derechos y sus derechos fundamentales también. Porque en la República Mexicana podemos circular de manera libre sin ningún salvoconducto. Luego entonces no podemos permitir que en el estado de Colima y que en la ciudad capital no se les permita transitar a los vendedores ambulantes a buscar el sustento para sus familias, para sus hijos. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Le formulo una pregunta en los siguientes términos. El artículo 29 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima señala un término para interponer una queja. ¿Cuál es? Normalmente los términos se establecen en 60 días, en 15 días, y será la autoridad, en este caso no jurisdiccional, que tenga que dar respuesta a la queja planteada. También creemos que estas quejas deben de ser planteadas desde el momento en que están ocurriendo. Lo hemos venido diciendo, de que no debemos esperar a que, porque hay violaciones incluso que se pueden manejar de oficio. Tenemos que hacerlo en ese sentido, porque no podemos estar en las oficinas esperando a que vengan con la queja en un término que establece la ley orgánica, sino que tenemos que buscar nosotros a las personas que públicamente han sido vulneradas en sus derechos humanos, incluso en los derechos fundamentales. Es como tenemos que acudir, y lo he dicho, tenemos que revisar también de entrada el marco normativo que le da sustento a la comisión. Si yo fuera el favorecido con esto, bueno, yo de aquí a diciembre me pondría un plazo para poder tener ya un marco normativo más accesible hacia la sociedad, hacia los grupos vulnerables, y por empezar el año de 2020 con otra visión de la Comisión de Derechos Humanos hacia la sociedad en general. Esto es lo que hay que revisar de inmediato. Lo vine diciendo yo desde el principio que participé, que íbamos a revisar, y está en el plan de trabajo, el marco normativo y jurídico que le da sustento a la comisión. Muy bien, una siguiente pregunta. La Comisión de Derechos Humanos emite normalmente recomendaciones. ¿Por qué considera usted que son mínimas en comparación con las quejas que se presentan?
por la simple y sencilla razón, conozco cómo trabajan en la Comisión de Derechos Humanos y yo he sido víctima de violaciones con mis familiares. Tenemos 3 años, no hay una sola recomendación de un hijo que tuvo un accidente. Está todo, digamos, a la vista de la comisión y no le ha sido reparado el daño. No ha sido emitida ninguna recomendación, no han citado a ninguna autoridad y son varias las autoridades que están involucradas. Por eso digo que son muy poquitas recomendaciones, porque no hay un seguimiento continuo, ni tienen tampoco, la comisión ahorita actualmente como la veo es que no le brinda asesoría legal a nadie. Por eso es que vamos a abrir esa oficina de asuntos jurídicos para que se agilicen las quejas planteadas. Por eso es que son muy poquitas recomendaciones y luego, aparte de que son pocas, no las acatan las autoridades que han participado en esta violación, como caso concreto del secretario de Seguridad Pública, que públicamente lo dijo, no acato esta recomendación. Y entonces, lamentablemente tengo que mencionarlo, he gastado mucho dinero en la salud de mi hijo, tuvo politraumatismo, una pierna, brazo, en fin, está perdiendo la vista y hasta este momento no. ¿Qué hizo la comisión? Mandó muy simple y sencillamente, mandó todo a México, lavándose las manos, y allá en México igual, duerme el sueño de los justos. Por eso es que digo en el plan de trabajo que tenemos que hacer una revisión del marco jurídico para hacer más ágil el trámite que se le tiene que dar a estas quejas, ¿verdad?, a través de las oficinas de enlace municipales y en la misma oficina de la Comisión de Derechos Humanos. Que haya todo lo que se tenga que hacer para que de manera rápida, tal y como lo establece la Constitución también, se analice el problema que está presentando y se le dé la categoría que se le debe de dar, porque también después de un tiempo la comisión dice que no hay resolución, que porque no se violentaron los derechos de las víctimas. Entonces es grave lo que está sucediendo y pretendemos desde luego con esta revisión de marco normativo, ¿verdad?, y desde luego con el apoyo de los señores y señoras diputados, para que planteándole las reformas necesarias a ese marco normativo, bueno, hacer más ágil la prestación de los derechos humanos, de acercar los derechos humanos a la sociedad en general. Es cuanto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adelante, licenciado. Mi pregunta va enfocada en el contexto de los derechos humanos. Desde su punto de vista, ¿considera que existe una jerarquía dentro de los derechos humanos? Y si es así, ¿me pudiera decir desde su perspectiva cuál sería o cuáles serían los derechos humanos más importantes unos respecto de los otros? Definitivamente no hay jerarquías. Lo establece con claridad la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se tiene en esta declaración, en la carta, menciona todos los derechos. Lo he dicho, el derecho humano es un todo, porque hablamos de cuestiones cotidianas de la vida, de la sociedad. Usted tiene derecho a un trabajo digno, usted tiene derecho a un estudio, usted tiene derecho a esto, usted tiene derecho a todo. Es un todo, los derechos humanos. Para mí no existen categorías, ¿verdad?, jerarquías. Luego entonces tendríamos que aplicar esa universalidad que establece la Declaración de la Carta de los Derechos Humanos.
Muy bien. Y en el caso práctico que acaba de, caso real que acaba de comentar, ¿cómo considera o no afectaría su imparcialidad en caso de llegar a ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a que ha sido víctima, tanto usted como su familia, de violaciones de un sector o de una dependencia en particular? Toda mi vida me he conducido con honestidad, con ética profesional, y en el caso que me plantea no afectaría en lo absoluto, porque su servidor me abstendría de seguir conociendo de esa queja, y le pediría a uno de los compañeros colaboradores de la misma comisión que estrictamente maneje él ese caso, así de fácil y de sencillo, y con toda honestidad se los digo. Gracias. Buenas noches, don Diego. Buenas noches, señor Guisado. Por aquí, dentro de tu currículum, se dice que hace aproximadamente 11 años recibiste un reconocimiento por el mejor abogado. ¿Qué asunto o qué asuntos fueron motivo para que te dieran ese reconocimiento, y si lo puedes precisar? Sí, señor licenciado. En el 2008 defendí un caso, duré casi 1 año, 3 meses con él, de una persona de la tercera edad. Yo creo que más había pasado ya, porque su edad oscilaba entre los 80 y 83 años. Un viejito que traía a su mamá enferma de cáncer y los albergaban en el albergue del refugio. Ahí está un albergue para personas que no tienen recursos económicos. Ellos venían de la comunidad de Ustula, Michoacán, que pertenece al municipio de Aquila. Lo acusaban de violación, lo acusaban de abuso sexual de una persona que había venido de Puebla, y esta persona realizaba actitudes, trabajo para enganchar a las personas, y ella también, curiosamente, estaba allí, le daban hospedaje en el refugio. Luego, entonces, después de haber ofrecido una serie de probanzas y todo, obviamente no existía en la ropa interior de esta persona ningún resto de fosfatasa ácida, no existía erección del señor. Con una edad de 83 años era imposible, incluso ni tocamientos. El caso lo tuve que traer hasta el Supremo Tribunal de Justicia, porque el juez lo sentenció a 25 años, lo que era una aberración jurídica, porque no tenía el sustento necesario esa sentencia. Luego entonces apelé y presenté mi caso en el Supremo Tribunal de Justicia, y el señor ya tenía 1 año, 2 meses, y entonces en 1 mes el señor magistrado de la sala penal, de la segunda sala penal, lo dejó en libertad. Este caso completito lo presenté a la Facultad de Derecho, y esto me valió que tanto la universidad como la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados determinara que el suscrito era merecedor de ese reconocimiento, porque aparte implementé ahí un trabajo arduo, fuerte, de muchos años, que al final del camino logré su absolución y fue puesto en inmediata libertad. Y esto, a los 2-3 meses, participé en este concurso que se hace año con año, el Día del Abogado, y entonces salí condecorado con una medalla de oro de 35 gramos y un reconocimiento tipo grado académico que otorga la Universidad de Colima. Muy bien.
La siguiente pregunta sería si has tenido alguna actividad en defensa de los derechos humanos. ¿Has sido activista? ¿Has tenido algún grupo? Porque de acuerdo a tu currículum, más bien te desempeñaste en cargos administrativos en la SEP y aparte en el ejercicio de tu profesión en juicios, sobre todo penales. Sí, licenciado, nunca he sido activista ni buscaría ser activista, porque hay conceptos diferentes para defender los derechos humanos, ¿verdad? Una es el activismo social, civil, que realizan algunas agrupaciones o algunas personas en específico y plantean desde otra óptica de los derechos humanos. Nosotros, por excelencia, como abogados penalistas, somos defensores de derechos humanos, defensores reales de derechos humanos. Al menos en mi caso, he dado muestra de ello durante muchos años y la sociedad lo sabe, porque a través de entrevistas, a través de declaraciones en la prensa, manifiesto esto que ha sido una violación, y luego entonces hemos tenido mucha presencia tanto en los tribunales locales y federales como en la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos y también a nivel nacional, porque nuestra queja la hemos llevado hasta ese ámbito de competencia, ¿verdad? Y sabemos cómo se trabajan en este rubro los derechos humanos. Soy presidente de un colegio de abogados penalistas en el estado de Colima, y esto me permite desde luego tener este amplio conocimiento desde esta óptica de nosotros, los abogados. Muy bien, licenciado. Es cuanto, gracias. Es lo último. Muchas gracias. Vamos ahora con las preguntas de las señoras y señores diputados. Diputada Malú. Buenas noches, licenciado Mario. Las violencias contra las mujeres son un delito que ocurre en todas las esferas de la vida pública. Ahora, en los últimos 30 meses se han registrado más de 6.500 casos de violencia intrafamiliar. Y pues estos casos no podemos obviarlos. Existe un caso que ha tenido los reflectores de la opinión pública y también de los medios de comunicación. Este caso en particular, para la percepción pública, sigue impune y establece un paradigma que consolida la normalización de la violencia. O sea, puedes golpear a tu familia y no pasa nada, basta con que pagues una cantidad de dinero, y eso si es que se te judicializa el asunto. Esto pues definitivamente no lo podemos seguir permitiendo y es una situación intolerable. Por eso la pregunta en concreto sería, licenciado Mario, en caso de estar usted en el cargo al que aspira como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué haría esa comisión para proteger los derechos no solo de la esposa golpeada y los hijos como víctimas secundarias, sino particularmente de la sociedad que también es afectada con estos delitos? Tiene usted toda la razón. Se ha incrementado bastante este delito de violencia intrafamiliar y también en contra de la mujer, en otra figura. Desde luego, se lo digo, no permitiré que siga existiendo este tipo de violencia intrafamiliar en la sociedad ni en contra de las mujeres. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente todo nos remite a una revisión del marco normativo. ¿Por qué? No es responsabilidad de los jueces de control que dejen en libertad a los imputados. Es el Ministerio Público quien no plantea bien
el caso ante un juez de control. Tiene muchas deficiencias, ¿sí?, el actuar del Ministerio Público en este tipo de asuntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, también lo refiero ahí en el plan de trabajo. Para evitar esto hay que hacer una campaña permanente todos los 365 días del año y por todos los medios de valores, de principios que nos van a llevar a evitar que siga generándose más violencia en contra de la mujer y en contra de los hijos, en contra de la familia. Tendremos que establecer convenios también con la Fiscalía General del Estado, revisando este marco normativo y si es necesario, como ya está sucediendo, el aumento de la penalidad en los casos concretamente de feminicidio, pero no nada más ahí. Tenemos que hacer la revisión también sobre las figuras que se puedan dar. La violencia intrafamiliar la manejan como un todo también, y esto no debe de ser así. Hay que ver qué tipo de violencia se está ejerciendo en ese momento, porque la violencia intrafamiliar no es nada más los golpes, hay mucha violencia, tenemos que establecerlo. Violencia moral, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia alimentaria, todo lo que conlleva un maltrato de la familia es violencia intrafamiliar. Pero solamente el legislador se ocupa de una penalidad solo para el caso de feminicidio, ¿sí? Así muy de manera general se lo manejo, pero si nosotros hacemos una revisión exhaustiva de ese marco normativo que le permita ir más allá, porque luego también en la Comisión de Derechos Humanos le dicen, ¿sabe qué? No, es que hasta aquí podemos llegar, es que no es queja lo que usted plantea, váyase al tribunal, vaya hasta acá. ¿Y dónde está eso? Las personas que vienen a poner queja no son abogadas golpeadas, no son arquitectas, no, son personas, son mujeres del grueso de la sociedad, madres solteras, ¿verdad? La gran mayoría, y a esas personas tenemos que atenderlas de manera integral, con apoyo en asesoría psicológica, en terapias psicológicas. Todo eso está dentro de ese marco normativo que les he venido explicando, y también hablar y hacer convenios con el Supremo Tribunal de Justicia para evitar que los jueces de control dejen en libertad a estas personas, pero también con la Fiscalía, porque de ahí es donde viene la problemática. Es cuanto. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Araceli García Moro. Gracias, licenciado. ¿Nos puede precisar, licenciado, en qué supuestos está facultada la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima para promover una acción de inconstitucionalidad? La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima no tiene ninguna facultad, solo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. ¿Nos puede explicar qué es la igualdad sustantiva? ¿La qué? La igualdad sustantiva. Son palabras como muy técnicas. He escuchado, se ha hablado mucho de esta igualdad sustantiva, que se refiere precisamente a que toda la sociedad en general tiene los mismos derechos. La misma Comisión Nacional lo establece y lo ha venido estableciendo a través, la ONU, perdón, en su Declaración de los Derechos Humanos, lo ha venido estableciendo estos derechos, ¿verdad? Y se ha venido, desde luego, perfeccionando hasta estos días que se habla de la igualdad sustantiva. Todos tenemos los mismos derechos ante las autoridades, y entonces la Comisión de Derechos Humanos tiene que ejercer estas facultades
y poner en práctica lo que se conoce como la igualdad sustantiva. Esa es mi percepción. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Gretel Kulin. Buenas noches, licenciado. Vamos a formular la pregunta que ya se le habían hecho a otros participantes. ¿De qué manera influyó en nuestro sistema jurídico la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero? ¿Me puede repetir la pregunta, diputada, sí, claro, por con favor? mucho gusto. ¿De qué manera influyó en nuestro sistema jurídico la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero? En la propia resolución quedó establecido a lo que tenía que obligarse y comprometerse el Estado mexicano, ¿verdad? Y esto desde luego ha venido modificando en mucho las comisiones de derechos humanos de los estados, porque habla precisamente del feminicidio de que fue objeto las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y esto es cuanto. Muchísimas gracias. Antes de hacer las preguntas que vienen en la urnita, ¿alguno o algún otro diputado quiere hacer uso de la voz? Bueno, no siendo así, aquí en esta urnita tenemos varias preguntas por escrito. Le voy a pedir, licenciado, que abra usted 3 de los sobrecitos, o más bien que elija 3 y nosotros la vamos a formular. 3 al azar, sí. Si gusta elegirlas, 3 y nosotros ahorita se las hacemos. Muchas gracias. ¿Me ayudas? Sí. Licenciado, le voy a hacer una pregunta y le voy a dar 4 respuestas de opción para le voy a dar 4 respuestas con opción múltiple. Usted va a elegir la que considere correcta. Es un órgano convencional formado por expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los estados que lo han ratificado. A. Comité de Derechos Humanos. B. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. C. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. D. Amnistía Internacional. Repito la pregunta. Ok, las opciones. Comité de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o Amnistía Internacional. Me voy por Amnistía Internacional. Ok, gracias, abogado. Segunda pregunta. Esta le voy a dar opción falso y verdadero para que me diga cuál de esas se elige. Una de las facultades de la Comisión de Derechos Humanos será revisar el respeto de los derechos humanos en el sistema penitenciario del Estado. ¿Falso o verdadero? Por favor, la pregunta. ¿Como una facultad? ¿Como una facultad? Sí. Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario del Estado. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ok, gracias. Una última pregunta, que también es opción de falso o verdadero. Otra de las facultades, interponer controversias constitucionales contra leyes que violen derechos político-electorales. ¿Falso o verdadero? Falso. Gracias, abogado. Es todo. Pues con estas preguntas cerramos su participación en esta etapa de entrevista y bueno, tendrá noticias cuando termine la etapa de todos y subiremos, como lo señala la convocatoria, los videos
a la página del Congreso, pero hasta que concluya los 16 aspirantes. Muchas gracias, abogado. ¿Puedo hacer uso de la Sí, voz? claro. Solo para agradecer a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Gobernación, que preside usted, diputada Remedios Olivera, y el maestro Carlos César Farías Ramos. Y también agradezco al Consejo Ciudadano por permitirme estar en este lugar, donde también he estado en muchas ocasiones participando en reformas que diferentes comisiones tienen en su propia comisión. Agradezco la oportunidad a todos los diputados por permitirme participar en este proceso, y lo he declarado públicamente. Confío plenamente en que será una respuesta por parte de los diputados como nosotros esperamos. No tanto para mí, para el que quede como presidente, adelante. Si yo soy el que quedo, buscaré la manera de integrar a aquellas personas que pueden aportar algo a la sociedad. Y si no soy yo, con mucho gusto desde ahorita me sumaré a los trabajos, si es que me invita el presidente o la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Muchas gracias. Nada que agradecer, es su derecho, por eso está usted aquí, para servirle. Me dice cuánto hicimos de tiempo nada más para registrar.